frecuente, comienzan los problemas familiares y la situación laboral se torna más complicada, con problemas financieros, faltas muy frecuentes, se pierde la confianza, ya no solo es la queja de los compañeros, sino que se los evita o tiende a acercarse o participar con aquellos que también consumen el consumo, que comparten el consumo, muy baja concentración y un ritmo irregular en su trabajo. Avanzando en el tiempo, sucede una situación mucho más complicada, se reduce prácticamente al 50% su capacidad laboral, hay muchísimos problemas disciplinarios, puede haber separación a nivel vincular familiar, y un síntoma muy frecuente es el endeudamiento por las distintas situaciones de consumo y la posibilidad también del juego y las apuestas patológicas. Una característica muy importante, como quizás ustedes sepan, son las faltas frecuentes, pero de varios días, y con problemas, conflictos dentro de la familia y también dentro del ámbito laboral, y el desempeño es francamente deficiente. Tengan en cuenta que en general, hoy en el país, el 70% de quienes consumen drogas trabajan. Y esto es algo muy importante en contraste con la imagen que nosotros podemos tener todavía del siglo pasado, donde era lo más frecuente. Doctor Gustavo, disculpe, se volvió a poner en mute su micrófono, disculpe que lo moleste. Bueno, ahora estamos, perdón, no sé qué pasa. Entonces, estaba diciendo que finalmente, cuando se produce la situación de un deterioro importante con una disminución significativa de la capacidad laboral, ya no son las ausencias habituales, sino que tienen que ver con crisis orgánicas o crisis psiquiátricas que necesitan de mucho tiempo de hospitalización. Y tenemos que decir que en esta etapa, en estas últimas 2 etapas, es muy frecuente que cuando se presenta la problemática por algún tipo de consulta médica, habitualmente los colegas le ofrecen a los pacientes una licencia de un día, de 24 horas, de 48 horas, de una semana, va aumentando los tiempos de licencia laboral. Yo les diría que ese es uno de los peores procesos que se le puede ofrecer a una persona con esta situación, porque mientras está de licencia sin tener que trabajo, lo único que va a lograr es seguir consumiendo y seguir deteriorándose. Por lo tanto, pensando en un plan de prevención adecuado, innovador, moderno dentro del ámbito laboral, la clave está en optimizar tiempos y recursos. Fundamentalmente en el diseño y desarrollo de un programa de prevención, tenemos que convocar al servicio médico, también a los comités mixtos, el área de recursos humanos, y hoy por hoy es muy importante, sumamente importante, considerar a los prestadores, financiadores, especialmente a los colegas auditores, con quienes debemos trabajar codo a codo, ya no solo en la implementación, desarrollo de las políticas dentro de la empresa, sino precisamente preparando lo que va a ser el trabajo a mediano y largo plazo cuando cada uno de los operarios, empleados, pida ayuda dentro de este programa de ayuda a empleados, de este programa de prevención laboral, capacitaciones, va a haber un plan de actuación.
Es muy importante garantizar la privacidad, así como preservar la fuente laboral, pero también es muy importante considerar el monitoreo y la evaluación a medio y largo plazo. Recuerden, como dije al principio, que la problemática de consumo de drogas en las últimas décadas, especialmente en nuestro país, se ha instalado desde muy temprana edad en la adolescencia. Aun cuando puede haber una modificación de los hábitos de consumo, cuando la persona trabaja y está sometida a situaciones de cierto estrés laboral o de ciertas situaciones de fin de semana, feriados, o cuando se cobra la quincena o se cobra la mensualidad, el consumo se suele activar. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a que el programa de prevención laboral tiene que consistir en una gran capacitación y en una perspectiva a largo plazo en cuenta el monitoreo y la evaluación. Pero siempre teniendo sumamente prioridad en optimizar los recursos humanos, económicos, con programas preventivos que sean efectivos y eficientes. La consigna en los últimos años ha sido que podamos desarrollar un diseño localizado, significa que respete la idiosincrasia de cada empresa, de cada ámbito, pero siempre teniendo en cuenta la interrelación con los prestadores y con los financiadores, con una comunicación interactiva, multinivel, capacitación continua, porque precisamente en los últimos años han cambiado muchísimo los criterios de prevención y de tratamiento, apuntando especialmente a una intervención personalizada con un criterio integral de cercanía. A mí me parece, y quiero compartir con ustedes, que el criterio de cercanía, de proximidad, de tratamientos que se desarrollen simultáneamente a la actividad laboral, en paralelo, sin licencias, sin periodos prolongados, permitiendo que el trabajador se mantenga dentro de la empresa, dentro del ámbito laboral, hoy es, a mi criterio, lo más importante y prioritario para tener en cuenta en este tema. Precisamente lo que vemos acá es un pequeño diseño que hemos desarrollado con algunas de las empresas locales que hemos trabajado en los últimos años, donde se establece una fuerte alianza entre el gremio, la empresa a través de relaciones laborales, el servicio médico, tanto de la empresa, también como de las obras sociales y prepagas. En este espacio debemos articular un trabajo sistemático, interactivo, con el servicio médico laboral y el servicio médico de auditoría de las obras sociales y prepagas. Esto es lo que permite de optimizar los recursos, no perder tiempo, prácticamente se diluye o desaparece el ausentismo, se logra una verdadera alianza con mejor calidad de vida para el paciente, con muchísimo mejor calidad de vida para todo el personal, dando el ámbito laboral verdaderamente en un gran lugar para trabajar. Muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para las preguntas o para conversar luego. Bueno, asumo que tendré que continuar yo. Gracias, Gustavo. Muy claro. Y como decimos muchas veces, y creo que ustedes también lo pueden llegar a valorar, si es breve, dicen 2 veces bueno, ¿no? Ese es el dicho. Pero yo le voy a agregar algo que siempre uso, y es que si es breve y es malo, también es bueno porque por lo menos es breve. Así que en este caso es bueno y breve, así que esperemos seguir tus pasos, Gustavo. No sé, Susana, ¿usted quiere decir algo? Está silenciada. Susana, el Perdón, micrófono. perdón, ahora sí. Bueno, doctor, simplemente quería agradecerle, muy claro, muchísimas gracias.
Y bueno, y presentarlo ahora al doctor Gigena Parker, él es médico psiquiatra y es secretario de Prevención y Asistencia de Adicciones. Y bueno, y él es el que va a continuar ahora, y después, como dije antes, vamos a hacer las preguntas para ambos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Susana, al Círculo Médico, también a ambas sociedades, a la Sociedad de Medicina del Trabajo y a la Sociedad de Medicina Legal. No queda menos que sentirse intimidado con tantos legistas, laboralistas, pero bueno, un honor y un gusto estar con todos ustedes. Gracias por participar hoy a esta hora. Y bueno, me voy a permitir ahora empezar con la presentación. Yo que les quiero contar un poco la experiencia que tuvimos en el año, en 2016, justamente en junio. Para nosotros junio es un mes especial. El 26 de junio se conmemora todos los años el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones, y en ese marco se crea la mesa de enlace que surge del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene diversas mesas de enlace o de trabajo conjunto de varias partes, y propuso esto al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, y a partir de ahí, bueno, se han juntado actores de distintos espacios para ir construyendo una sabiduría que continúa. No podemos decir que esto no se haya trabajado antes, pero indudablemente estamos en un campo bastante árido en términos de normativas, en términos de protocolos, en términos de pautas inequívocas, y yo creo que es algo que hay que corregir, y hay iniciativas incluso en la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto de ley bueno, para intervenir sobre este tema de las adicciones, para que tenga una regulación o una consideración especial. Sin embargo, no ha sido tratado siquiera, así que estamos todavía bueno, con iniciativas más provinciales. En caso de Córdoba, este es el producto de la mesa de enlace, es un protocolo que lejos está de resolver el problema, yo lo voy a aclarar, pero sí le vamos a contar los principios rectores, de tal manera de que haya un criterio, un marco donde poder orientarse, y desde el cual a partir del 1 de noviembre del año pasado se pueden basar, ¿no?, las personas que tengan interés en activar el protocolo. Esto para contarles simplemente los antecedentes de este trabajo, ¿no? Ahora, hicimos dos documentos que los vamos a compartir. Uno es las recomendaciones para la prevención y asistencia de las adicciones en el ámbito laboral, que me permito, digamos, pedirles un segundito para mostrarles cómo es el documento. No, este es el protocolo, pero ya les muestro. No, porque me parece importante que lo puedan ver. Bueno, de todas maneras se lo vamos a mandar. Pero en esas recomendaciones lo que hace es, bueno, contar un poco cómo hacer la detección, con pequeñas recomendaciones, qué tipo de actitud hay que tener con el trabajador cuando uno tiene que interactuar con alguien, los distintos escenarios. Ya lo vamos a ver después, ya en el anexo del protocolo, digamos, si hay alguien que es colaborador, alguien que no es colaborador, las distintas situaciones, y fundamentalmente dónde estamos parados frente al diagnóstico de esa situación, ¿no? Hoy la Organización Mundial de la Salud abarca dentro del diagnóstico de los trastornos por consumo de sustancias y otras conductas adictivas, ya no solo engloba el consumo de alcohol y drogas, sino, prestemos mucha atención, también involucra el consumo, podemos decir, de conductas adictivas. Por ejemplo, bueno, la tecnología,
la ludopatía, que antes estaba en otro espacio de la clasificación de la internacional de enfermedades de la OMS, y ahora en la edición 11 está dentro de las adicciones, junto con otro espectro de trastornos adictivos, donde, como mencionó el doctor De Vega, que está, por ejemplo, la vigorexia, algunos trastornos alimentarios, una sexualidad compulsiva, un trastorno vinculado a la adicción, entre otros problemas, ¿no? O sea, eso también está, de alguna manera, atravesando esta situación, porque hoy la Organización Mundial de Salud lo ha incorporado dentro de esta clasificación de enfermedades. Imagínense la complejidad que va a tener todo esto. Este es el boletín oficial, donde ustedes pueden ver la publicación del protocolo, y yo les quería justamente mostrar el protocolo en sí. Lo están viendo, ¿no? Haga así, Susana, perfecto. Yo la miro a usted para saber dónde estoy parado. En el anexo del protocolo, yo les quiero contar, bueno, por supuesto están los temas más formales, la autoridad de aplicación, el ámbito, que es la provincia de Córdoba, donde en la sede del Ministerio de Trabajo de Córdoba, el alcance tiene que ver con cómo vamos a proceder tanto los funcionarios del Ministerio de Trabajo con los profesionales de la Secretaría cuando sean convocados por una situación vinculada a este tema, para generar acciones o preventivas o de asistencia, y sobre todo lo de asistencia, que es un poco el foco de lo que vamos a tratar o estamos tratando aquí, porque en definitiva es una situación que termina siempre cursando en un momento conflictivo. Yo siempre digo que los tratamientos actuales, desafortunadamente, siguen basándose en las complicaciones, y una enorme cantidad de recursos se dilapidan, no solo recursos económicos, sino también del tiempo, de la energía de muchas instituciones tratando las complicaciones. El sistema de salud tratando las complicaciones en las guardias, la discapacidad, la accidentología, el sistema legal que está constantemente atravesado por estas situaciones, en la escuela, en los sistemas educativos, donde hay una deserción, o sea, es decir, una persona no termina con los objetivos académicos, pedagógicos, y esa inversión quedó absolutamente vacía de efecto para la sociedad. Todo eso es una sociedad que probablemente nos involucra a todos, incluso hasta todas las especialidades, basada en las complicaciones o en las secuelas, y la verdad que poco en tratar precozmente estos desórdenes. Esa es la realidad, no solo en la prevención, sino también en los tratamientos más precoces. Y eso tiene que ver con, para hacerlo bien sencillo, con que hay un mito, ¿no?, de que hace falta ser súper especialista para tratar estos problemas, y la verdad que eso ha ido en detrimento de la posibilidad de un tratamiento precoz, porque la verdad que son muy pocos los que sean especialistas. Por supuesto, están los especialistas para tratar las complicaciones más severas, pero las personas que de alguna manera no tienen esa especialización, si tuvieran herramientas, podrían hacer intervenciones precoces que nos ahorrarían muchas de las dificultades. Y otro modelo que también es, podemos decir, perjudicial, es un modelo donde se basa donde tiene un diagnóstico como si fuera una enfermedad aguda, y entonces se lo manda a una comunidad terapéutica o a alguna internación, y todo el sistema espera que ya esté curado cuando sale de ahí, y no pasa así con ninguna otra enfermedad crónica médica. Cuando vuelve, dicen, recayó, significa que fracasó el paciente, fracasó el tratamiento, los dos fracasaron. Cosa que no es tratado del mismo modo otro tipo de enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, como el asma, que tienen recaída. Los pacientes tienen distintos grados de compromiso conductual con su propia recuperación, también tienen secuelas graves, también y tiene un comportamiento crónico, y a nadie se le ocurre culparlo al paciente, aun cuando su conducta personal tiene mucho que ver con los resultados del tratamiento,
y tampoco al sistema de salud, ni se le ocurre al sistema de salud no atender o no tratar este problema. Y este es uno de los conceptos erróneos donde cuando se desarrolló el problema se lo piensa como una problemática aguda. Bueno, acá está el tema del objeto, por eso yo les quería mostrar esto, la creación de la mesa de enlace, como parte del Plan Provincial de Prevención y Asistencia. Se define qué es un trastorno por consumo de sustancias o comportamiento adictivo, que yo ya les advertí que nos basamos en la clasificación de la OMS, donde está el episodio de consumo nocivo. Un solo episodio ya puede ser una causa de intervención, porque no hace falta que una persona tenga una adicción, que serían los últimos dos, podría ser una dependencia o un patrón nocivo de consumo continuo, que hay diferencias, que no las vamos a explicar, pero son diferencias más bien técnicas, pero no tanto clínicas, porque a la hora de los problemas tienen el mismo problema, los dos últimos tienen los mismos problemas, y en el caso del segundo, que es el patrón nocivo de consumo episódico, por ejemplo, los adolescentes tienen este tipo de problema, o alguien que tuvo una intoxicación manejando una maquinaria peligrosa y por ahí antes nunca había tomado en el trabajo, ¿no? Y en un solo episodio puede tener una consecuencia grave y está derivada de un problema vinculado a esto. O sea, está englobado también eso. Bueno, en el caso de la dependencia, ya la enfermedad crónica recidivante, como cualquier otra enfermedad crónica, y hay que tratar de hacer esa distinción. Por supuesto, mientras más antes lo tomemos, y el protocolo debería también funcionar como contribuyendo a una prevención. Todos estos problemas deberían ser tomados en serio. No hay que esperar a que llegue a las últimas instancias porque en ese sentido seguimos funcionando en el modelo de las complicaciones. No vamos a hacer nada hasta que haya un problema en serio o lo minimizamos. Bueno, acá está la definición. Y una cosa fundamental del protocolo es que le da una incumbencia al tema dentro del mundo del trabajo, y es lo que se llama la situación crítica derivada del trastorno por consumo de sustancias en el mundo del trabajo. Quiere decir que en términos generales, salvo en aspectos preventivos, que ya vamos a ver qué normativa obliga a las empresas desde las leyes vigentes a garantizar un espacio saludable para el trabajador, que es algo bastante inespecífico de determinar en este tema en particular. La incumbencia que tiene este trabajo es que la conducta personal de los trabajadores no es el foco. El foco es cómo eso impacta en su desempeño y en su seguridad, y en la seguridad del ámbito laboral. Y ahí se define lo que se llama la situación crítica derivada del trastorno por consumo de sustancias en el mundo del trabajo, que es una situación en la que se altera la normal percepción de la realidad, o se disminuye una respuesta física o la coordinación de los movimientos de un trabajador que cumple tareas y que ponga en riesgo su vida, la que los rodean, o si también otras cuestiones más indirectas, por ejemplo, el prestigio de la institución o del lugar de trabajo, también el bienestar de los compañeros y el cumplimiento de sus propias tareas, etcétera, etcétera. También involucra la prevención, porque es una de las funciones, ya vamos a ver la normativa que lo regula, y el tratamiento. Y en el tratamiento, bueno, esas medidas, quiere decir que la empresa hace tratamiento. Las áreas médicas de las empresas, no, eso no lo dice, y lo dice claramente, pero tienen que facilitar que ese tratamiento se dé, como cualquier otra problemática de salud, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que generar articulación con otros actores para evitar las situaciones que pueden distorsionar o subvertir esta iniciativa o este protocolo, la intención final. ¿Cuál es la intención final? Y fundamentalmente hoy, como decía el doctor de Vega, siendo un 70% de las personas que están con problemas de droga tienen trabajo, hoy no nos podemos dar el lujo de, digo yo, así en sencillo, de despedir y sacarse de encima la manzana podrida, ¿no es cierto? Porque
en definitiva, la situación de vulnerabilidad de ese espacio de trabajo queda igual. La vulnerabilidad, esa es la palabra, de un espacio que no es protector, que es más bien de riesgo. Y quizás no es atribuible, por supuesto, hay espacios de trabajo que son de más riesgo que otros, no vamos a negarlo, eso es parte de la evaluación del propio espacio de trabajo. Si yo trabajo en una mina, lógicamente tengo responsabilidades en la salud laboral, en una mina o en un yacimiento petrolífero en el sur, a 20 grados bajo cero, a 300, 200 kilómetros del pueblo más cercano, donde estoy lejos de mi familia por 15 días, no es lo mismo que alguna actividad que no tenga esas características de estrés, de alejamiento, de disrupción de la vida de la persona, que obviamente son las más proclives a generar esto. Sin embargo, todos, tanto el sindicato como los empresarios, como el servicio de salud laboral, como decía el doctor de Vega, los responsables de las auditorías de las obras sociales y también, por supuesto, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, tienen que de alguna manera trabajar juntos. Y acá es donde vienen estos roles, donde hay un agente operativo que depende del Ministerio de Trabajo, que va a hacer una aplicación de este protocolo, convocando las distintas partes. A un agente asistencial, que puede ser un profesional del sistema público, en este caso está lógicamente privilegiado la red asistencial de las adicciones de Córdoba, del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, porque bueno, nosotros hemos desarrollado en conjunto todo esto y tenemos criterios en común, porque es muy difícil en esta torre de Babel, ¿no? Habiendo tantos profesionales, no solo de disciplina médica, de disciplinas de psicólogos, psicopedagogos, que pueden opinar cosas tan diferentes, que es algo complejo para discutir, porque realmente no tenemos muchas veces lineamientos claros, o tengo que decir que en realidad la mayor de las veces no va a haber lineamientos claros. Entonces, en ese sentido, tomamos esta entidad oficial, pero por supuesto el trabajador tiene que estar cubierto por la obra social y tiene que ir a donde la obra social determine, pero ahí hay una pata donde hay que garantizar que ese tratamiento sea realmente basado en esos principios que estamos charlando aquí. Bueno, el agente asistencial, el preventor sectorial, es que el empleador tiene dentro de su estructura jerárquica, ¿no?, alguien que tenga este rol. Puede ser un médico o el abogado, el área, para de alguna manera tomar el caso. La institución especializada, en el caso que no sea alguien de la red asistencial de las adicciones, y por supuesto las acciones de prevención, tanto primaria como secundaria. Eso no lo quiero, y la asistencia no quiero excederme sobre eso, ¿no? Pero miren lo que yo les digo, cómo funciona. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver, porque yo estoy hablando como solos, hablándole a usted, Susana, en realidad, y viendo la pantalla. Son las 8, digamos, tendremos unos minutitos. Acá se pide la intervención, ¿no? Encontramos una situación crítica, ¿no? O que lo determine el propio empleador, o también puede ser por el mismo trabajador, lo puede pedir, o lo pueden pedir los compañeros, o lo puede pedir la familia, o lo puede pedir, por supuesto, el mismo empleador o el gremio, lo que sea. Y también puede surgir, de alguna manera, a través de los controles. Puede ser de un control que ustedes saben está previsto por la resolución de las SRT, ¿no?, donde el empleador tiene que hacer un preocupacional y tiene que después, si necesita el trabajador que se garantice su salud, su bienestar, su integridad, pedir estudios posteriores. Si a partir de uno de esos estudios, que tienen que tener características especiales, que van a estar dentro del protocolo, por ejemplo, no pueden ser discriminatorios, voy a usar esto, como me cae mal, o tal trabajador no me gusta por alguna cosa, en vez de buscar por el lado que corresponde, porque es difícil, porque es complicado,
voy a generar algo que no es crítico, lo voy a convertir en crítico, y no, ¿entienden? Esto tiene que ser cuidado. Yo les voy a pedir el monitoreo toxicológico, el doping, o un análisis, o lo que fuera, que usando todas estas herramientas que dicta la ley, a todos, ¿no? Sin discriminación, ¿no? Entre otras cosas que está también dentro del protocolo. El órgano interviniente, ya les dije, es un área del Ministerio de Trabajo. El objeto, ya saben, que es la prevención secundaria, que tiene que ver con la intervención vinculada más al tratamiento. Y bueno, puede estar conforme el trabajador y se le decide, ahí va, lo que dice es dónde va a ir en base a la cobertura de seguridad social, la red de asistencia a las adicciones o alguien de la RAC puede ayudar, también esa articulación, facilitar si es necesario una carpeta médica, pero bueno, como decía el doctor Vega, no la carpeta médica así, sin conexión, digamos, estanca, sino en base a las recomendaciones de una institución especializada que tenga experiencia y que piense que lo ideal es que el trabajador no pierda el trabajo, ¿no? El trabajo provee estructura, que es un factor protector para la recuperación. Hay que analizar dentro de ese análisis conductual qué rol cumple el trabajo, si es un rol que puede en este momento no conviene, o en este momento no lo puede perder a esa estructura, y habrá que, por supuesto, privilegiar que haga el tratamiento y adaptar sus tareas, etcétera, etcétera. Ya vamos ahí, eso está todo escrito, pero bueno, tiene que ver con criterios profesionales. Si el trabajador no está conforme, se deja constancia y se sigue por la norma, la vía normal. O sea, no significa que no se lo pueda despedir, ¿de acuerdo? Acá el asunto es que yo creo que es complejo, y por eso les voy a pedir que entiendan que mi limitación de médico psiquiatra, y me dedico más a la prevención del tratamiento que lógicamente la medicina laboral y legal, pero lo que sí tengo claro es que las obligaciones del empleador también implican obligaciones del trabajador, y que desde la perspectiva de la recuperación, la responsabilidad de la persona es algo que no se puede dejar de lado, ¿no? La persona tiene que ser responsable no puede ser culpado por su enfermedad, por su problema, pero sí necesita, digamos, ser responsable de recuperarse, o de proveerse o colaborar para los medios de su recuperación. Bueno, ahí está qué se hace en el caso de que no haya conformidad, se registra, o que se determine que no hay riesgo, que no es una situación crítica, que es una situación que se puede trabajar preventivamente, pero no hay que activar este protocolo. Bueno, todo lo demás que son temas legales, las que son ni me pienso meter, pero para que sepan que está ahí previsto. Pero sinceramente quería mostrarles para que conozcan un poco esto. Y déjenme, si me lo permiten, ahí está. Yo dejé de compartir pantalla a propósito porque quiero compartir lo otro que quiero, que es la otra, a ver, que no es esta, así que se vuelve a compartir la misma. No se preocupen. Vamos a la presentación. Yo lo que quería contarles un poco, cómo estamos trabajando. Claro, se vuelve a compartir la misma. Ven lo mismo, ¿no? A ver si lo puedo... Si me tienen un poquito de paciencia, que no pierda como dicen, que no pierda... Debe ser medio complicado esto de estar con el Zoom. Claro, que el Zoom y las demoras y esas cosas y la tecnología, pero bueno, vamos a poner lo mejor de todos. Y vuelve a... Ajá, está en pausa. Bueno, si me habilitan la posibilidad de compartir pantalla, vuelvo a compartir. Y si no, seguimos con la charla como veníamos, lo más bien. Bueno, es simplemente esto. Esto salió en La Voz cuando en La Voz Interior, los que son de Córdoba, donde se anuncia la generación de este protocolo, de esta iniciativa, que como les dije, los gremios,
algunas empresas y algunos médicos especialistas en medicina del trabajo y otros del área legal y el Ministerio de Trabajo, bueno, en fin, desarrollaron este protocolo. También esto que también se los podemos mandar estos artículos porque recogen un poco, de alguna manera más simple, las cosas más importantes de las actuaciones. Y quiero contarles, porque esto es crucial, cómo está organizado el sistema actual en Córdoba. La red asistencial de las adicciones de Córdoba, que es creada por un decreto del gobierno en diciembre del 2016. Ustedes saben que este tema de la prevención y la asistencia de las adicciones no siempre está en salud. Depende dónde, puede estar en desarrollo social. De hecho, en Córdoba estaba primero el Ministerio de Gobierno, porque tenía también el tema combate al narcotráfico, gran desatino, pero bueno, también a nivel nacional, incluso la misma Cedronar tiene, la NAR de Cedronar es narcotráfico. Hoy claramente eso está en una órbita de seguridad, lógicamente. Pero bueno, es la evolución histórica del tema. Pero bueno, al principio de la gestión pasada, el tema pasa al Ministerio de Salud, le otorgan el rango de secretaria y se crea en 2016, o sea, un año después, la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba. Quiero contarles un poco estos antecedentes, donde tiene distintos niveles de atención, porque esta discusión, digamos, que les decía, esta torre de Babel, necesita un orden, y el Estado a veces tiene que dar esos principios rectores, ese ordenador, y nosotros tomamos la mayor evidencia científica para pensar de que a veces la pelea de no, esto no sirve y quedará aquello, no sirve el ambulatorio, lo único que sirve son las internaciones de largo plazo, o otros dicen no sirve nada, la desintoxicación no sirve, porque después es una puerta giratoria y vuelvan a entrar. Y después dicen, no, pero la prevención no sirve. Bueno, distintas cuestiones, ¿no? Y es algo que tiene que ver con, si uno dijera que la terapia intensiva no sirve porque la persona se puede infectar de algún virus hospitalario hoy que están de moda desafortunadamente, y eso nos tiene todos en esta conferencia de Zoom, y no por ahí en una conferencia allí mismo en el círculo médico, y incluso podemos llegar a mucha gente. Acá estoy viendo gente de Corrientes, de Salta, etcétera, etcétera, así que miren las potencialidades de estas cuestiones, pero de generar distintos niveles con criterios, uno tiene que evaluar, porque las personas, como les decía, ni tenemos que tomar a las personas con concepción de las complicaciones, ni tenemos que tomar a las personas minimizando y no ofreciéndoles tratamiento de complejidad, ¿no? Y esta es la discusión que hay que terminar. Todo es parte de un espectro de indicaciones continuo, donde las personas pueden necesitar de estos distintos niveles de complejidad en algún momento de su vida, o no necesitarlos nunca, pero tenemos que tenerlos a todos. O sea, ya basta de la pelea hay que hacer servicios de alta complejidad, y hay que hacer servicios ambulatorios, y hay que hacer servicios en el territorio de bajo umbral. Para los que entiendan, a veces uno tiene que ir al barrio, y esto es la RAC1, de poder ir al barrio, hacer un taller de boxeo, por ejemplo. En un momento nosotros llegamos a tener, antes de la cuarentena, unos 100 talleres semanales en los barrios más vulnerables, junto con este programa de políticas comunitarias, que era la seguridad pensada como la exclusión, ¿no? La falta de cercanía, de instancias de salud para esa gente, de cercanía. Por más que no tiene que ver a veces con la gravedad, hay pacientes que tienen situaciones muy graves y están en el territorio y necesitan servicios de bajo umbral porque jamás van a ir a consultar o no están preparados para ir a consultar todavía, y les puede llevar unos meses de estar yendo a un taller de boxeo, teniendo una relación de confianza con alguien que haga los primeros contactos en el barrio y que se sostenga en el tiempo para después
poder acceder a servicios de mayor complejidad. O sea, para hacerlo simple, para no hacerlo tan largo, el nivel 1 de la RAC tiene que ver con la promoción de la salud vinculada a fortalecer los factores de protección, la prevención universal, que eso es antes que las personas entren en contacto con las drogas o situaciones de riesgo con las drogas o el alcohol, la selectiva, las indicadas, donde podemos hacer la detección precoz de los casos, como les decía recién, aunque las personas están involucradas, aún no están preparadas para un tratamiento, y eso se hace tanto en los barrios, como les dije, como también en los centros preventivos del interior, porque también es otro gran problema, la accesibilidad, ¿no? Eso lo sigue siendo, pero bueno, antes Córdoba tenía muy poquito espacio para este abordaje. Hoy hay 101 centros en 101 municipios, en todos los departamentos, algunos funcionando más, otros con menos complejidad, pero eso se pudo lograr desde el Ministerio de Salud, que no era tan fácil lograrlo desde otra instancia, enlazado con otros niveles de complejidad. El nivel 2 tiene que ver con los ambulatorios especializados, que son los que tienen que tener varios componentes. Se trata de la familia, se trata de terapia individual, tiene que haber grupo, tiene que haber doping, tiene que haber monitoreo psiquiátrico de control de psicofarmacológico si lo requiriera, enlaces con programas de empleo, un tratamiento ambulatorio frecuente, de buena calidad, que enganche, y que asesore bien al entorno para aumentar las posibilidades de que esa persona se recupere. También tiene que haber buenos servicios de desintoxicación o atención de las situaciones agudas en las guardias, que es el nivel 3 de la RAC, de la red. Estos, según la ley de salud mental vigente, se tiene que hacer en los hospitales polivalentes, y en el caso de Córdoba, también en los hospitales psiquiátricos en transformación. Son más breves, porque es para estabilizar o compensar una situación aguda, ya sea por abstinencia, por intoxicación, como por complicaciones conductuales agudas, a veces en disrupción social o legal, y bueno, no son curativos, esos son para estabilizar, ¿no? Es casi como una terapia intensiva, donde la persona no significa que se cure una diabetes si está internada por una complicación severa. El nivel 4, que es la rehabilitación, que lleva más tiempo, que cuando ninguno de estos servicios les ha dado un resultado y esa persona está preparada para, necesita más tiempo de internación para llegar a tener mejores chances de recuperación. Y cuando decimos mejores chances de recuperación, no significa que se cure, porque como les decimos, esto es homologable al asma, y todos sabemos que el 70% de los pacientes asmáticos recaen, tratados, el 50% de los diabéticos recaen, por lo menos en el seguimiento de los estudios de las revistas que yo he consultado, en el caso de las adicciones el 55% de los pacientes recaen, así que han sido tratados. Así que no estábamos tan mal para decir que nuestro tratamiento no funciona, si lo miramos con una perspectiva de enfermedad crónica. Y por supuesto acá pongo al final que después de la comunidad terapéutica tiene que sí o sí tener un tratamiento ambulatorio de sostén, porque no es un tratamiento curativo la comunidad terapéutica, ni la internación para desintoxicación, etcétera, etcétera. Y los grupos de ayuda mutua, que tienen un rol importante, pero es para discutirlo después. Me parece que lo hice muy largo esto, pero me parece importante para entender el abanico de prestaciones que puede necesitar una persona, para evitar esto también, ¿no? Por ahí va a una guardia, después va a la casa, después va a una guardia, después va a la casa, cuando tendría que haber recorrido otros niveles de tratamiento, ¿ok? Esto es un ejemplo de cómo Córdoba no tenía la posibilidad de trabajar con los municipios, con estos centros que les dije, y no tenía comunidades terapéuticas públicas, y en diciembre del 2018 se abre la primera, que es Santa María, ahí en Santa María de Punilla. Hoy está funcionando con protocolo, pero está a lleno total, dando tratamiento de aproximadamente 90 días, para abastecer a los nuevos centros, porque si uno habla de un centro ambulatorio y no tienen dónde derivar, a veces la frustración o el rechazo a atender a esta población se incrementa. Y del mismo modo, San Francisco, que está en marzo de 2019, también tiene ambulatorio, que antes no existía, ambulatorio especializado en San Francisco, público y gratuito, y esta comunidad también tiene esa posibilidad, y son nuevas, completamente financiadas por el plan provincial,
y bueno, dando una respuesta concreta en lo público. Todavía nos falta el gran mundo de, a pesar de que está en el PMO, está cubierto, pero bueno, hay mucho déficit de instituciones y de sistemas, como lo dijimos. Y para terminar, miren, este es un trabajo interesantísimo, donde muestran el costo en millones de dólares de la adicción tratada, no tratada acá, por todas las complicaciones, es el encarcelamiento, que no incluye la adicción no tratada, del 1.2, o sea, de Naciones Unidas, de la libertad condicional, y miren, esta es la internación, el costo de la internación comparado con todos los costos de no tratarlo. Y este es el costo del tratamiento ambulatorio. Entonces, es interesante entender que el tratamiento es la mejor forma de ahorrar en el futuro. Y para terminar, yo sé que es difícil enfrentar estas cosas, pero como militante, porque había que ser, como James Baldwin, había que ser negro y gay en los 60 en Estados Unidos, y se largó a pelear por esos dos temas, y decía que no se puede cambiar todo lo que se enfrenta, pero nada se puede cambiar hasta que se enfrenta. Los invitamos a que nos animemos a enfrentar todo esto. Gracias. No, doctor, gracias, excelente también, excelente, doctor. Los dos, excelente los dos, muchísimas gracias. Y bueno, a ver, el que quiera hacer preguntas, le vamos habilitando, o activen ustedes el micrófono, si quieren hacer preguntas. Susana, ¿lo hacemos por chat o en vivo? No, en vivo, dale. Bueno, yo le quiero preguntar al doctor Gijena Parker, ¿qué experiencia hay desde la implementación del protocolo en el Ministerio de Trabajo? Y si esto aplica para otras provincias, caso Santa Fe, Buenos Aires, o es solamente para lo que es provincia de Córdoba. Me interesa saber qué repercusión ha tenido la implementación de este protocolo. Bueno, la repercusión que ha tenido es la replicación de la comunicación del protocolo, que siempre va detrás de una sensibilización y los objetivos de la prevención. En Belleville, en Villa María, en Río Cuarto, que se han hecho estas cuestiones. Y han aparecido, hasta donde yo sé, unos 5 casos que han pedido la aplicación del protocolo. Nos hemos ido también a la Cámara de Comercio, que han estado muy preocupados, porque veían en esto una herramienta de una protección de una situación que ellos consideran peligrosa o inapropiada en términos de inactividad laboral, etcétera, etcétera. Y bueno, también fuimos a aclarar y a contar de que conservar, que la persona se recupere y que conserve su trabajo genera una cultura de protección y de alerta que después te queda para siempre en esa empresa. Y ustedes saben lo importante que es generar culturas saludables, no solamente sacar elementos negativos, porque después viene otro, como decía el doctor de Vega. Y sí tiene absoluta competencia en la provincia de Córdoba exclusivamente. No tiene competencia en otra provincia. Gracias, doctor Echenique. ¿Quién más? Sí, yo soy el doctor Martínez de Mendoza, para el doctor Parker. Buenas noches a todos. Usted habló de una recuperación del 50% en los programas de recuperación. ¿En qué se basa esa estadística? ¿Y en qué trabajo? Bueno, en realidad no hablé de recuperación del 50%, yo hablé de recaídas, del porcentaje de recaídas, del paciente que recaen, ¿no? Porque la recuperación probablemente todo depende de qué consideremos recuperación. Si recuperación es curación, es cerca del 0. Si recuperación... Está claro que... ¿Se escucha? Y es un artículo que se publicó, McClellan, el autor, que después le mando, se publicó comparando
la diabetes, la hipertensión, el asma y las adicciones como enfermedades crónicas y el potencial de recaída de ellas comparadas. Como le dije, de la revista del JAMA. Pero ya se los paso al artículo. No, pensé que era de trabajo que tenían en la provincia de Córdoba porque No, el índice de recaída en los pacientes adictos, por lo menos en la provincia de Mendoza, es mucho más alto. Y ¿tratados o sin tratamiento? en tratamiento. En tratamiento. Y puede ser, la calidad de los tratamientos es un tema crucial, ¿no? Exacto. ¿Y qué visión del tratamiento? Yo tengo una visión a largo plazo y considero la recuperación como algo más amplio que simplemente como, no sé, yo me voy a un templo y me redimo los pecados y ya está. No es así, porque no, es una concepción moral. La neuroadaptación que se da en el cerebro de una persona con una dependencia de sustancia es análoga a cualquier otra enfermedad que tenga un componente, no solo físico, sino también en la propia conducta de la persona de recuperarse, de alejarse de las situaciones de riesgo, de continuar el tratamiento. Bueno, lo mismo pasa, los hipertensos vuelven a comer con sal, vuelven dejan los medicamentos, no van a hacer los controles médicos y terminan con un ACV, o sea, o con discapacidad. Entonces es parecido a lo que le pasa a un adicto, que empieza bien y después empieza a tomar alcohol, y pues es una sociedad también complicada respecto a cómo acoge, cómo alienta la recuperación de las personas. Una cosita, Sí, quiero doctor. decir, me tengo que retirar, pero les agradezco muchísimo y quedo a disposición para próximos encuentros. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, doctor, gracias. Y para terminar la pregunta, usted como profesional, ¿qué considera en el caso del tratamiento de la adicción? El tratamiento ambulatorio en un adicto con una intoxicación grave, ¿la internación o el tratamiento ambulatorio? ¿Qué recomendaría usted? ¿O Bueno, lo hace individual para cada persona? Hay 6 dimensiones para hacer una indicación. La primera dimensión es justamente eso, el nivel de intoxicación o síndrome de abstinencia que tenga esa persona. Digamos, si tiene una intoxicación que es inminente, alguna complicación severa que pueda amenazar su vida, probablemente la indicación sea de internación, porque hay que salvarle la vida. Si ella viene consumiendo así y de alguna manera no le ha pasado nada severo, probablemente se le puede intentar indicar un ambulatorio, y porque por ahí el paciente no quiere o es muy disruptivo internarlo, hay que hacer quizá activar un No, protocolo. hablo de comunidades, no hablo de internaciones hospitalarias, ¿no? Sí, estoy hablando de eso yo. Ah, bien. Sí, son 6 dimensiones las que hay que tener en cuenta. La primera es la de intoxicación aguda o el síndrome de abstinencia. La segunda dimensión es si tiene alguna complicación biomédica. Por ejemplo, si está descompensado diabéticamente o hace un montón de tiempo que no se trata alguna enfermedad clínica que tenga, y por ahí eso inclina la balanza a la internación. El tercero es la complicación conductual psiquiátrico-psicológica. ¿Me van siguiendo? Entonces, también, si esa persona no tiene ninguna conciencia de autocuidado y está en una situación de desborde, probablemente la balanza va a inclinar para la internación. Si la persona dentro de todo no tiene una patología psiquiátrica que altere su conciencia, su comportamiento de manera significativa y más o menos funciona, puede inclinar la balanza al ambulatorio. La cuarta dimensión es la disposición de tratamiento. ¿Qué disposición tiene para tratarse? Si yo tengo los primeros 3 indicadores que no son tan convincentes para sí o sí internarlo, y en este cuarto indicador, en esta cuarta dimensión, que su predisposición a tratarse es nula, probablemente es iatrogénico internarlo para que después odie el sistema de salud y su experiencia sea negativa y expulsiva. Entonces, o
la persona dice, yo quiero internarme, está cansado hace 10 años que no puedo dejar de consumir, y aunque los 3 primeros indicadores me indiquen de que no es tan grave la situación, si lo está pidiendo el paciente, y cotejamos que es lo suficientemente severo los 3 primeros, podemos indicar, internarlo y desintoxicarlo para prepararlo para que vaya, por ejemplo, a una comunidad terapéutica, ¿no? Que es otra instancia, el nivel 4 que recién mencionábamos. Y el quinto, el potencial de recaída. Hay personas que consumen toda la semana, hay personas que consumen, que tienen periodos intermitentes, que tienen caravanas o giras de 3, 4 días y después pasan 2, 3 semanas sin consumir. O hay personas que, bueno, están tomando de lunes a lunes y empiezan a tomar alcohol a la mañana, y bueno, indudablemente esa persona, si no se detiene ese consumo, es muy difícil que se la pueda ayudar porque está intoxicada todo el tiempo. Ese nivel de intoxicación crónica también es un impedimento para un tratamiento ambulatorio potencialmente, sobre todo si hay un cierto grado de intención de recuperarse, o tiene una delegación de esa responsabilidad en la familia, donde se deja llevar. Ese es un caso donde yo podría decir que hay que internarlo. Y la sexta dimensión es el ambiente o el contexto donde esa persona vive de recuperación. Si tiene apoyo familiar, uno puede intentar una desintoxicación ambulatoria, porque se pueden hacer desintoxicaciones ambulatorias o deshabituaciones ambulatorias, o en un lugar donde todos consumen, venden, bueno, son varias dimensiones a tener en cuenta para hacer esa indicación. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, espérate, hay alguien en el chat. A ver, la doctora Castillo. ¿Querés preguntar, Doc? Perdón, yo me incorporé muy tarde, escuché, no, me encanta, pero me enganché tarde porque tuve problemas con el Zoom, estoy aprendiendo, así que bueno, nada, quedo a disposición también para si mañana me pueden mandar la grabación, pues, estoy en Río Negro, y bueno, me es muy de utilidad para donde yo trabajo acá en Choel, provincia de Río Negro, bueno, con su autorización para yo poder mostrar esto en mi hospital. Sí, no te preocupes, han autorizado a los doctores gentilmente a que se grabe la charla. Bueno, le agradezco, estoy muy contenta, me está sirviendo mucho, y acá donde trabajo también. Así que le agradezco estas reuniones que estamos haciendo, son excelentes. Muchas gracias, doctora. No, a ustedes, cariños para todos desde acá. Doctora, la que quería hacer pregunta, ¿o quiere que le lea el chat? A ver. Ahí nos estamos dividiendo. Perdón, buenas noches, yo tengo los lentes puestos y puedo leer. Julieta del Castillo pregunta, ¿cómo se puede implementar en el ámbito laboral algún test y qué dice la ley respecto al uso de los mismos, teniendo en cuenta que de utilizarse se lo haría desde el ámbito de la prevención? Bueno, les vamos a mandar el protocolo. Hay un marco legal que nos indica, a ver si se los leo textual aquí, que tiene que ver con esto de la higiene del trabajo, ¿no? Ustedes lo deben conocer más que yo, el tema de la higiene del trabajo, donde lo ubicaron los especialistas de la mesa de enlace, donde dice, en los términos, esa es la resolución 905-2015, el artículo 5 de la ley 19.587, en el punto 16 del anexo 3, impone, bueno, un plan de capacitación. Esto es la capacitación y también incluye drogas de abuso y vida saludable, o sea, y efecto del tabaco sobre la salud. Así que eso lo deberíamos hacer todas las empresas porque lo indica la ley. Y respecto a los controles periódicos, el artículo 75 dice que al empleador le cabe un deber de seguridad para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad del trabajador, ¿no? Y ahí está incluido el tema de los controles del doping preocupacional, cuando la actividad laboral implique un riesgo
si esa persona tiene alguna relación con alguna sustancia tóxica. Y lo que sí exige, hay una discusión, no está claro esto, si se puede hacer. Algunos, por ejemplo, el doctor Vega se fue, pero en la empresa hicieron un acuerdo con el gremio donde firma un consentimiento informado del empleado, donde acepta someterse a estos controles con el contralor del gremio o del delegado, de manera que cumpla con estas premisas: privacidad, métodos no invasivos, que no afecten la honra del trabajador, ni sea dirigido a un trabajador por prejuicio o cualquier cosa, sino por criterios profesionales concretos. Tampoco una herramienta de discriminación. Bueno, esto fundamentalmente, pero no está del todo claro. Pero este es el lugar donde entraría el doping, pero uno podría hacer doping a todo, ¿no? Esto también es parte de la imprecisión que tiene las leyes que necesitamos, ¿no? Pero bueno, entraría acá esto, ¿no? Yo tengo una empresa donde esa persona, por distintas razones, puede amenazar la seguridad propia o de sus compañeros, o cualquier otra cuestión que amenace el bienestar de ese espacio de trabajo, yo puedo implementar el doping. En definitiva, esa es la interpretación, pero bueno, ustedes saben que no está tan claro eso y requiere una ley más específica. Espero haber sido lo más claro que se pueda. Doctor Sí. Marcelo, que quería preguntar. Marcelo Cune. A ver. Si podría repetir la ley regulatoria. Bueno, está en el protocolo, que esto es primero tengo la ley, ya le digo, 19.587, el punto 16 es el que exige la capacitación para la prevención. Y es una resolución 905 del 2015, ¿no? Y en el artículo 75, el deber de seguridad que le cabe al empleador para tutelar la integridad psicofísica y dignidad del trabajador, donde está incluido, por ejemplo, las medidas como el doping y otras medidas, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos y todo lo que estábamos hablando. Y la resolución de la SRT, de la ley de las SRT, la 37 del 2010, donde impone la obligación de exámenes preocupacionales obligatorios y periódicos obligatorios cuando exista en el medio ambiente laboral ciertos agentes de riesgo. Bueno, no obstante, están en el marco de la obligación genérica del empleador de proveer a la seguridad y a la salud psicofísica del trabajador. Esto también tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? El marco legal que podría abarcar esto. Por supuesto que es discutible, ¿no? Sí, si me permiten acotar algo, un tema así muy general nada más, que creo que como expertise en el servicio de salud como médico laboral, primero no podemos ir, no es hacer un control, un test de droga y nada más. Tenemos que enmarcarlo dentro de una política de la empresa donde estamos, donde nuestros gerentes afirmen y apoyen esa política, los más altos niveles, y a partir de ahí hacer el cascadeo de todo lo que hace al control como servicio, ¿no es cierto? Generar el procedimiento, generar el protocolo, determinar qué buscamos con todo esto, porque la realidad también como médicos laborales es muy lindo hacer controles de droga, controles de alcohol, pero después cuando tenemos los resultados, ¿qué hacemos con esa persona? Y analizar el contexto en el que estamos, en donde si bien el DOC plantea claramente, y creo que no nos cabe la menor duda, que es una enfermedad crónica con recaídas, la realidad es que ni el sistema público ni el sistema privado está preparado, por lo menos en las provincias que me toca actuar, y capacitado el personal para atender este tipo de personas, y terminamos siempre con certificados prolongados de años del psiquiatra versus internaciones prolongadas, que lo único que ve es un deterioro de la persona como
paciente crónico sin un tratamiento efectivo o una contención efectiva, en donde habitualmente el núcleo familiar es el primero que es ausente y quedamos con una situación global muy importante. Creo que es importante entender eso, de que debemos hacer una política de esto y no un control simple, porque primero perdemos el soporte legal que tenemos que tener para este tipo de ejecución y donde nosotros nos debemos estar parados. Después tendremos que ver si vamos acompañados de recursos humanos, si vamos acompañados del sindicato, de la Secretaría de Trabajo, eso se analiza en un contexto, en mesas cuatro y tripartita, dependiendo de las necesidades. Otro punto también, que si bien el doctor lo menciona en el examen periódico, la 37-2010, la realidad que yo no logré nunca que un RT me haga un control en un examen periódico, un dosaje de droga. Lo que sí hemos generado en ese marco, políticas de salud propia de la empresa, en donde a través de las prepagas u obras sociales, analizadas con los médicos auditores, como bien lo planteaba, generar un control anual de esta situación y los hacemos ejecutando. Pero es fundamental por ahí entender este contexto en qué hacemos después con esto. Por eso no nos podemos quedar como médicos en solamente el control o en ejecutar algo por cumplir una norma o una idea o por decir que hacemos algo. Tenemos que ir mucho más allá, porque si no estamos fallando nosotros como médicos laborales en toda esta situación, porque estamos haciendo una de las tres patas que necesitamos. La prevención no la estamos teniendo. Habla, de verdad, la 305 habla de las charlas o de la capacitación sobre consumos problemáticos en general, entre otro estado muy importante, pero se establecer bien en qué momento lo vamos a hacer a estos controles, si en el preocupacional, si tras un accidente laboral, si de una forma periódica y aleatoria. Por ahí hablaba del control, que eso es muy frecuente encontrarse al momento de planteárselo a un sindicato o a un delegado, ese custodia de testigo por parte del delegado que rompe la relación médico-paciente y la privacidad del caso, por más consentimiento que tenga. Por ahí lo que tratamos de llevar es que sea el médico del sindicato el que participe en todo caso, pero no un testigo delegado o un testigo compañero, porque la verdad que estamos infringiendo el principio básico de todo acto médico, que es la relación médico-paciente. Y a posteriori, ¿qué hacemos con ese paciente? Genera también, y es importante determinarlo, y con esto termino, les juro, es coordinar con estas prepagas, con estos médicos, a dónde van, o a dónde derivamos, o cómo seguimos. Es verdad que hay actividades que permiten que la persona pueda continuar sus actividades, pueda seguir y con un seguimiento estrecho con el médico laboral o con el servicio de medicina laboral. La realidad es que muchas veces el mismo médico tratante es el que atenta contra estas situaciones en el sentido de estos certificados que a veces no tienen un soporte, que vos lo ves a la persona que lo podés acompañar desde otro contexto y de otro, y tempestivamente te ponen reposo 30 días, diagnóstico sigue 10 tanto, diagnóstico reservado, y cuando vos levantás te encontrás con esta situación. Entonces, por ahí creo que está bueno el protocolo, está muy bueno sentar una normativa a nivel provincial y ojalá que haya algo a nivel nacional. Creo que la mayoría de lo que hemos asistido acá hoy, hemos asistido precisamente porque nos encontramos en la misma, ¿no? En identificar qué podemos hacer para tratar este tema que cada vez es más importante. Hay un punto que yo me lo noté por ahí, que empezamos a recibir en el ámbito laboral una generación totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, que la millennial totalmente desestructurada de su constitución, pero no lo voy a ocupar, pero que nos va a generar como médicos laborales un desafío enorme en todo lo que es, porque todo lo que es norma ellos están permanentemente evaluándola o tratando de salirse de eso porque está en su constitución, está en su naturaleza, entonces tenemos que entrar a generar también contra esta gente. Lo último, y que es importante y que también hay que analizar en el marco de todo esto, es el contexto en el que se generan todas estas situaciones. Hay lugares en donde son muy proclives al consumo. Hay lugares en donde la gente se genera un sueldo a poca edad, con no mucha capacitación o especialización, de un dinero muy importante mensual que no tiene dónde ir a gastarlo y termina habitualmente lo que nosotros llamamos por acá por el sur en la ruta de la droga, que es plata, 2 camionetas, puticlub y droga. Es la realidad.
es lo que nos toca. Entonces, analizar ese contexto en el que vivimos porque es algo frecuente y que lamentablemente no podemos ir más allá de lo que habitualmente nosotros estamos inmersos en una sociedad, pero sí asistirlo, controlarlo, y no tenemos muchas veces las herramientas para ver dónde tratarlo. Creo que ese es el punto en particular. Salud pública, salud privada, tenga la obra social que tenga la prepaga que tenga, no está, por lo menos en el interior o en gran parte del interior, no tiene centros especializados o por lo menos personal especializado para tratar este tipo de adicción. Sí, yo también soy, bueno, el cuento de acá de Río Negro y soy de Neuquén, que en las petroleras hacen esos controles, pero es como dice el doctor, estoy totalmente de acuerdo, que es un control para ver los días lunes si están, bueno, han consumido o se han tomado alcohol por el riesgo que tienen, pero termina ahí nada más, es un control así, digamos, que llegan sin avisarle y según dicen, a mí no me consta porque yo no trabajo ahí, pero que bueno, hacen el dosaje para ver si se han drogado o no, y nada más. Y acá también hay profesionales, sobre todo en el ámbito de salud también, tenemos ese problema, pero bueno, certificado 1, 2, 3 meses, 1 año, y después siguen crónico, o a muchos años también. Y bueno, yo tengo un compañero médico que lo dejaron, le pagaron el tratamiento y hasta que murió nada más, porque después no se puede hacer nada, no hay un seguimiento, no hay controles, no hay lugares, sobre todo. ONG o fundaciones, acá ahora en Choela hay una fundación, que bueno, todo lo que encuentran lo mandan ahí, pero son gente que han sido desadictos y que tienen la voluntad, digamos, de contener, pero no saben hacer un tratamiento médico, no hay médicos involucrados ahí tampoco, son exadictos que bueno, que han puesto una casa y no sé cómo es el tratamiento, porque farmacológicamente nadie lo sigue y es lo único que hay. Y todo derivan ahí para que tengan un lugar, porque no hay nada. Doctor Ladú, ¿podés hacer la pregunta? ¿Se me escucha? Sí. Sí, Hernán. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, No, Hernán. le quería hacer al doctor una consulta que se da mucho en la práctica diaria, digamos, de los que hacemos medicina laboral, que es la siguiente. En un examen, por ejemplo, periódico, de una empresa que realiza trabajos de riesgo, digamos, porque hace trabajo en altura. Una persona joven que tiene totalmente naturalizado el hecho de consumir, por ejemplo, no cocaína, pero marihuana. Entonces se le va a dosar, porque lo pide la empresa, cocaína y marihuana, con un consentimiento informado que se le da a conocer, por supuesto, al empleado previamente, y que lo firma, lo lee y lo firma. Verbalmente él comunica que fuma marihuana, el resultado, por supuesto, es positivo. Entonces, la empresa, la que es la empleadora, ¿cuál debería ser la actitud al tener el informe del Servicio de Medicina Laboral que esa persona consume marihuana, que va a hacer trabajo en altura, que no tiene conductas anómalas, digamos que uno lo ve y viene bien vestido, se comunica bien, vino puntual al examen, o sea, no se le ve nada de anormal, solamente que, bueno, que él comunica justamente que está consumiendo marihuana? Mi pregunta concreta es, ¿qué hace la empresa empleadora en ese caso y cómo maneja? Ahí vi que alguna de las doctoras le preguntaba también en el chat, ¿cómo lo maneja en relación a la confidencialidad que debe tener justamente ese estudio cuando inclusive verbalmente el empleado ha comunicado o nos ha dicho verbalmente que consume marihuana? Gracias. Bueno, como vimos, no hay una respuesta sencilla para nada de esto, pero una posibilidad es activar el protocolo. El protocolo lo que dice, por eso esta cuestión requiere como varias partes para que todos opinen y lleguen a un resultado, no uno solo. Lo que dice el protocolo es que
hay que hacer una evaluación. Ahí está el agente asistencial, que es el que va a determinar, ¿no? Si eso es algo que pueda significar un riesgo. En principio, ya el hecho de hacer una intervención, ¿no? Y en el peor de los casos, ¿no? Si se activa un proceso preventivo primario, ¿no? Preventivo primario, vamos a dar charlas sobre esto y no implementar un protocolo que implique mandarlo a tratamiento a la persona, ¿se entiende? Estamos hablando del peor de los casos, porque en realidad esa persona debería dejar de consumir si está trabajando en altura, porque cualquier cosa que le pase, nunca vamos a tener la certeza de que eso no tuvo influencia. Es imposible, nadie firmaría que el consumo de marihuana le va a permitir trabajar con todos los sentidos en un trabajo de riesgo. Así que se expone a algo en donde él es el que va a perder probablemente. Entonces todo ese trabajo de concientización, de debate, aun cuando terminen simplemente en una charla, por supuesto, cuidando la confidencialidad, con algún profesional que intervenga para poder aconsejar, porque ¿cuál es el consejo final? ¿Qué le va a decir el profesional? Tenés que dejar de consumir. No se lo va a decir ni el médico laboral, no se lo va a decir, ¿no? Se lo va a decir el profesional que tiene una posición independiente, siempre y cuando no fume porro el propio profesional. Ese es el tema. ¿A quién vamos a mandarle, no? Ese es un tema que no es menor. No es menor. ¿Qué criterio, qué especialización, qué seriedad tiene? Y esto es un bache terrible y indudablemente, por eso terminé la charla diciendo hay que empezar, pero no significa que lo vayamos a enfrentar con esto así tan sencillo. Pero ya el hecho de intervenir, yo le digo por experiencia, ya es un hecho concientizador, ya deja pensando, ¿no? Y al resto también, porque esta persona lo puede comunicar al resto, ¿no? Sí, en definitiva, no que uno ande divulgando, por supuesto, como autoridad, pero la misma persona van a comunicar a sus compañeros, che, mirá, yo consumo, me dio positivo el doping, me mandaron a un profesional, están evaluando de esto si esto me puede afectar o no, pero ellos quieren cuidarme a mí, que no hay un prejuicio tampoco, ¿no es cierto? Porque es decir, vos sos, digamos, un prejuicio discriminador, sino una posición respetuosa y que puede terminar en un consejo. Mirá, si vos consumís podés tener estas consecuencias, ya solo eso aumenta la percepción de riesgo, la percepción de daño de esa persona capaz que nunca la tuvo antes, y eso lo logró gracias al trabajo, y imagínense, esa persona puede haber frenado el avance de ese problema y todo lo que se ahorra una familia por esto. Por supuesto que pero cientos de miles de estos casos, y tenemos que empezar tarde, en un sentido, a que todos tengamos un rol preventivo y de alerta en estos temas. Una oportunidad, yo lo veo más una oportunidad, más allá de que haya dificultades y que no sea una solución, ¿no es cierto? Claro. Pero no haberme extendido. ¿Me permite una acotación más? Sí. Claro, excelente la explicación. Yo lo que apuntaba también es porque justamente los que tomamos a la medicina laboral como que lo esencial de la medicina laboral en todo sentido debe ser trabajar desde la prevención. Si nos quedamos con el examen, el paciente nos dijo de que consume marihuana, sale en el resultado positivo para marihuana y no se articula, digamos, con la empresa empleadora una conducta, un tratamiento a seguir, digamos, medio como que nos quedamos ahí en la puerta de entrada, de decir, bueno, sí, nos dijo que consume marihuana, nos dio positivo el estudio y lo informamos y chao. Me parece como que nos va a faltar, digamos, si no se hace algo, si no se toma nada en concreto, nos va a faltar para lo que todos los que hacemos medicina laboral trabajamos, que es justamente la prevención. Porque como usted decía, si se diagnostica una hipertensión y trabaja en altura, no le vamos a dar el apto, le vamos a decir, andate al cardiólogo, que te mediquen, hace una dieta hiposódica, vuelve de acá a 15 días. Vuelve, tomamos la atención de nuevo. ¿Está bien la atención? Bueno, podrás ir a trabajar o no sé, se le readecuará
la tarea. Pero si no tomamos esa misma conducta con este tipo de patologías, digamos, tomándola como una patología crónica y que el paciente obviamente no desea ser un adicto, sino que por distintas situaciones de la vida lo han llevado a eso, medio como que nos quedamos cortos las empresas que hacemos medicina laboral o los servicios de medicina laboral, chicos o grandes, en ese sentido, me parece. Perfecto, de acuerdo, me parece muy bueno. La verdad me ayudó a pensar la respuesta y creo que el protocolo, más allá de que no resuelva todas las situaciones, tiene ese espíritu. Cuando lo lean lo van a poder ver. De ahí a que se aplique, bueno, faltará esa parte, ¿no? Claro. Muchas gracias. Doctora Sayek, que quería hacer una pregunta. ¿Puede activar el micrófono? Ahí está. Buenas noches a todos. Gracias por invitarnos. Yo soy Verónica Sayek, soy médica laboral en Cipolletti, Río Negro, pero soy cordobesa. Y la consulta y más un aporte, una experiencia que he tenido en una de las empresas que trabajé, es justamente sobre la confidencialidad y esto que manifestaba el doctor Landú. En mi caso, nosotros trabajábamos en una empresa que tenía política de adicciones, detectamos un caso de un chico que había consumido, un trabajador en altura, entonces lo primero que hicimos justamente fue apartarlo de ese trabajo. No lo dejé volver a subir a altura y le di tareas adecuadas, justamente para protegerlo a él y obviamente para proteger al resto de los compañeros. El problema surgió en la insistencia tanto de su jefe como de los superiores de por qué yo había tomado la determinación de darle tareas adecuadas, de cuánto iba a durar y más que nada del por qué. Me insistían mucho en por qué había pasado. Entonces yo les explicaba que era algo de confidencialidad, no les iba a explicar el por qué específicamente, sino que tenía una condición médica que hacía que él, por un lapso de tiempo, no pudiera estar trabajando en altura. Y mientras tanto, hacíamos los controles, entrevistas psicológicas, etc. Yo consulto esto porque a mí me trajo muchos, pero muchos problemas en cuanto a esto de la confidencialidad. Tanto los jefes como mis superiores, mis jefes directos, también me exigían que yo dijera por qué, que yo les explicara a los jefes de este chico por qué yo lo estaba apartando de esas tareas. Entonces, ahí creo que estaría bueno también quizás fijar criterios establecidos. En otra empresa, por ejemplo, ahora estamos trabajando sobre el protocolo, y yo planteé mi postura de que esto es confidencial, y de que se iba a manejar como con una codificación interna, en la cual no íbamos a decir a nadie que no sea personal de salud. Nosotros trabajamos en un equipo interdisciplinario con psicólogos y asistentes sociales, entonces que no íbamos a decir a nadie que no fuera del equipo qué era lo que estaba pasando con esa persona. Les traigo esto como experiencia también para que entre todos, toda la comunidad médica, entendamos que esto es un caso que puede llegar a ser tratado como discriminatorio, tanto para la persona que consume, como también para nosotros, que somos los que tratamos de proteger la integridad psicofísica de ese trabajador, ¿no? Entonces, bueno, justamente era esto lo que yo quería preguntar por ahí, lo del tema de la confidencialidad. ¿Es necesario o es criterioso que el jefe o no sé, alguien del entorno íntimo, laboral, específicamente laboral, sepa que esta persona está consumiendo, que tiene un problema de adicción? Para mí no lo es, pero bueno, quizás yo estoy también errada en ese punto. Bueno, pero son distintas situaciones, quizás yo la hablé muy rápido, pero esta es una situación donde se da un hallazgo por un monitoreo, ¿no? Un hallazgo de un estudio o un doping o lo que fuera.
Ahora hay muchas otras situaciones de donde definitivamente es así como usted dice, doctora, y está en el protocolo el deber de confidencialidad. Pero hay muchas otras situaciones donde esto de la confidencialidad deja de ser relevante porque es un incidente crítico. La persona estaba intoxicada, todo el mundo sabe que consume, todo el mundo. Y bueno, uno puede ya, sin violar la confidencialidad, pero ya está el problema puesto. Uno no viola la confidencialidad por abordar un problema que es público, ¿no? Y ahí lo dice un poco en el protocolo, la discriminación de estas distintas situaciones, ¿no? Que van a merecer distintas intervenciones, ¿no? En base a esas diferencias, ¿no? Exacto. Yo quiero hacer una pregunta. Soy la doctora Random. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, doctora, por supuesto. Bueno, muchas gracias. En cuanto a lo que dice la doctora, todo médico laboral, que somos contratados por una empresa, mi duda es, en el caso de, bueno, obviamente de una adicción, igual que un preocupacional, si la persona declara que es adicto, si bien que es confidencial y hay que preservar el secreto profesional, pero no se puede revelar al empleador, que es el que digamos, ocupa el médico laboral para ver la salud de sus trabajadores. Insisto, en términos concretos, las normativas lo impiden, pero en general son cosas que ya se saben. Entonces, el empleador definitivamente puede ponerse a discutir estas cosas. Lo que uno no le puede decir es cuánto, qué cantidad, si lo hace si es infiel o no es. O sea, hay que preservar esas cuestiones, pero uno puede hablar de estos temas genéricos, ya que se está activando una política de la empresa y todos aportar. También es importante que el protocolo prevé que el empleador no acuerde con lo que se determina del protocolo. Está todo. Y puede tener, si en una situación de litigio, indudablemente se va a cuestionar esa oposición, como también se cuestiona la oposición del trabajador, porque no se lo va a proteger. En el sentido, ¿qué queremos con el protocolo? Proteger el trabajo, porque si la persona se recupera y trabaja, genera un beneficio positivo para el futuro de la empresa, porque muchos van a venir después con estos problemas y eso va a ser una experiencia positiva de recuperación. Del mismo modo, si alguien no se recupera o tiene también la empresa pueda cumplir con lo que tiene que hacer y la persona se hace responsable de que no va a estar protegido por el protocolo porque no está aceptando digamos, ser parte de esa política. No sé si me siguen. Yo no tengo respuestas para todo lo que preguntan, ¿no? Hay cosas que se me escapan porque quizás tendríamos que llamar al doctor Romero Serna, que es el subsecretario del Ministerio de Trabajo encargado de estos temas de seguridad y laboral, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, podría darme mejores precisiones. Pero en principio, yo le puedo dar principios generales, ¿no? Y cosas prácticas que pasan. Es decir, si viene el empleador y me dice, sí, ya sabemos, me lo dijo el empleado, me lo dijo el supervisor, y sabemos que esta persona tiene un problema de adicción, bueno, y uno puede decir, bueno, tenemos que hacer esto y esto. Y no significa que uno esté violando la confidencialidad, está discutiendo cuáles son las medidas ahí de una política en la empresa, junto con una parte importante que es ni más ni menos que el patronal, ¿no es cierto? Y se puede convocar o el mismo trabajador puede... por ejemplo, una cosa que suele suceder, no digo que todos lo hagan, pero el centro de tratamiento, la pata asistencial, que está fuera de este conflicto, la pata, ojalá estuviera afuera en teoría, si está bien preparado, tiene que pensar en la recuperación de la persona y cuidar el trabajo y no dañar al empleador. O sea, ese es un rol
primordial del agente asistencial. Entonces, el agente asistencial, supongamos, el terapeuta a cargo del tratamiento del paciente, puede pedirle al paciente que le autorice a hablar y a revelar cuestiones para hacer un trabajo en conjunto con la empresa. Eso yo lo he visto y se ha hecho muchas veces. Y él está autorizando, y no es el empleador o el médico de la empresa el que está violando la confidencialidad, es el paciente que autorizó a la agente asistencial a que pueda articular para que la empresa y el médico contribuyan a la recuperación del paciente. E incluso no dando carpetas médicas, incluso evitando cualquier abuso, incluso anunciando que no está en tratamiento o que no está cumpliendo con lo que se le está indicando. ¿Se entiende? Y es una cuestión que está documentada. El fulano es parte del tratamiento, que él me autorice para que yo pueda articular para mejorar las chances de su recuperación. Porque esto no es solamente a Dios rogando, es al mazo dando. Hay cosas que hay que establecer pautas conductuales, hay que establecer refuerzos y extinciones de conductas problemas, porque la droga es un reforzador muy poderoso y no es tan fácil hacerle frente si no tenemos vamos a decir, del otro lado, del lado de las personas que quieren la recuperación del paciente, una coherencia donde todos digan entonces no me va a quedar otra que recuperarme. Si hay algo bueno, no me queda otra que recuperarme. Y estamos ayudando a la familia, estamos ayudando a la cultura del trabajo, y estamos ayudando al trabajador en vez de meterlo bajo la alfombra, que en definitiva después genero lo mismo para lo que viene. No sé si sirve esta cuestión más práctica. Sí, con respecto a lo que usted dice, Doc, yo trabajo en la Junta Médica de la provincia de acá, de Río Negro, y tenemos un trabajador que a nosotros a avisar al empleador que es salud pública la condición de esta persona que era adicta, y obviamente que le hacemos firmar como un consentimiento a él y le avisamos antes, pero para articular y que él no pierde trabajo, y en muchos casos ese tema ha sido una motivación para que él pudiera salir del peor momento de su vida de la droga, y hoy está inserto, trabajando muy bien y con el acompañamiento de todos los compañeros y obviamente de la Junta. Así es. Doctor, una consulta, Sebastián, de vuelta. Hay una situación que por ahí es muy cultural en algunas zonas, que es el coqueo como elemento. La ley estupefaciente lo toma como una forma de adicción. Los exámenes que se hacen para esto le da positivo. Y llega un momento que es como estar peleando, si se quiere, contra molino de viento, porque uno basta sentarse en una plaza y mirar que hasta el policía que está pasando está coqueando. Son ciudades es muy característico de verlo en la zona de Salta. En ese ámbito se vuelve mucho más complicado poder definirlo. Yo lo que le quería consultar desde el punto de vista médico, si hay alguna forma de diferenciar ese coqueo social, por llamarlo de una forma, versus el cocainómano propiamente dicho, más allá de esto de que ambos están considerados consumos problemáticos. Tengo que decirle que no, que lamentablemente es un problema eso. La cocaína excretada por orina, así pura, y los metabolitos inactivos, que es el método de determinación más frecuente y más barato que el radioinmunoanálisis de la tira activa, que mide los metabolitos inactivos, porque son los que duran más días. La cocaína, que es la benzoilegonina, que es la que dura hasta 4 días, porque la cocaína, como ustedes saben, dura no más de 8 horas en sangre, y la excreción en la orina puede llegar hasta 10 o 12 horas. Entonces, una persona es imposible detectar, salvo que esté intoxicada en ese momento, y para seguimiento clínico se requiere del otro, y es indistinguible porque la hoja de coca tiene un porcentaje de cocaína
que por supuesto consumida vía oral, yo en eso disiento que, digamos, no hay cuadros, salvo anecdóticos, donde haya una compulsión por el coqueo bajo ningún punto de vista. La ingestión de cocaína oral ya en sí es imposible, porque por el metabolismo del primer paso se pierde el 50% y tarda 90 minutos en empezar a hacer efecto. Entonces, esa demora hace que una droga no sea interesante para nada y encima se pierde la mitad y más otros efectos adversos. En el caso de la coca, la hoja tiene una concentración extremadamente baja sin el procesamiento que requiere para hacer el clorhidrato. Así que, pero bueno, yo le voy a decir algo, doctor. Si es camionero y va a Buenos Aires, no puede coquear. Ya sabe, porque le hacen doping y lo revientan. Esto es así, ¿no es cierto? Es como el provincia que hay alcohol cero. No puedes tomar nada, porque es así. Si vos vas a manejar un camión, no puedes tomar nada, porque no se puede distinguir. Y si está en el caso de un tratamiento, nosotros al paciente le prescribimos que no coquee, porque no se puede distinguir una cosa de la otra y hay que priorizar. No estamos hablando de una necesidad básica. Si una persona se está en un tratamiento de una recuperación, de una adicción, estamos hablando de que hay una prioridad. Va a perder su familia, va a perder su trabajo, va a quedar en la calle y consumir coca o no, una cuchillo o no es debido a muerte, ¿no? Este es un tema que es como la prescripción de no beber alcohol para un cocainómano, ¿no? El consumo de alcohol, por más que no sea alcohólico, baja significativamente las defensas frontales, y esa baja mínima es poco que el tratamiento logró de autocontrol para evitar una recaída en una situación de tentación o de craving. Entonces, yo, en ese sentido, hay que tener posiciones claras, por lo menos. Por supuesto, caso a caso, ¿no? Caso a caso. Yo quiero hacer una pregunta, disculpen, ¿no? ¿Es el Estado, el empleador, una vez que saben que la persona tiene adicción y que necesita un tratamiento, el que está obligado, por decirlo de alguna forma, legalmente, a pagar el tratamiento? En realidad, disculpe que a veces algo se me pasó, no escuché bien. En realidad el Estado está obligado a pagar el tratamiento de aquellos que no tienen cobertura de obra social, y bueno, eso no significa que no haya dificultad. En algunos lugares no hay tratamiento directamente y es medio utópico un tratamiento ambulatorio. Entonces que hay dificultades, como los mencioné al inicio. Pero si el paciente tiene obra social, la obra social está obligada por el programa médico obligatorio a hacer esa cobertura. También existe una letra chica. Ustedes saben que esos tratamientos son devueltos a la obra social por el Estado, como un trámite de la superintendencia. Pero esa genera una demora tan grande que termina en un contexto de inflación, termina siendo irrelevante. Entonces, las obras sociales medio que los tienen absorbiendo como un costo, y que igual genera poco entusiasmo en cubrir tratamientos de calidad, ¿no? Doctor, sí, Cristian Sí. Salinas, ¿sí? Bien, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Soy médico laboral acá en la ciudad de Neuquén, trabajo relacionado al ámbito petrolero y tengo ahí para hacer un par de aportes. Tuve la suerte de estar el año pasado allá en el Congreso de la RAC en Córdoba, y tuve la suerte de hablar con usted, con el doctor De Vega, con el doctor González de Buenos Aires, y pudimos ir viendo algunos detalles que tenían nuestros procedimientos que implementamos en nuestras empresas. Lo primero que le puedo aportar a los colegas que han hecho algunas preguntas muy interesantes es que todo tiene que estar escrito previamente. Todo tiene que estar detallado, pero con lujo y detalle, hasta los detalles más mínimos, cuáles son todas las posibilidades que tiene que haber. Tiene que estar todo eso en el protocolo o en los procedimientos, cómo van a ser los controles, cómo deben hacerse los controles, cuáles son las situaciones, si es por cocaína, por mascado de hoja de coca, por lo que sea, el tipo de adicción que sea. Todo
todo tiene que estar bien, bien redactado, bien escrito, bien capacitada la gente, explicándole bien las veces que sea necesario. Nosotros nos ha llevado a veces hasta 6 encuentros con las mismas personas explicándole cómo funcionan los equipos, cómo se controla el alcohol expirado en aire expirado, cómo se hacen las pruebas, ya sea en saliva o en orina, cómo son en los exámenes preocupacionales, los exámenes periódicos. Todo eso tiene que quedar claro previamente. Con respecto al tema de la confidencialidad y que hablaba la colega, en el ámbito laboral nosotros hemos aprendido que es relativa la confidencialidad. Muchas veces va más allá de nuestra ética o de nuestra postura, y tenemos a veces procesos administrativos legales que nos obligan a violar ese secreto que en teoría nosotros a rajatabla debemos guardarlo, y sobre todo cuando son los controles por este tipo de problemas que son las adicciones, la confidencialidad se viola totalmente ya cuando se detecta un caso positivo, se hace un control en el campo, ya la misma operadora, ya parte de la base, la misma operadora que ya no respeta eso, porque la misma operadora le comenta a toda la cúpula, desde personal de higiene y seguridad que están a cargo, que son el brazo armado, digamos, de la implementación de las políticas de control, le comenta eso, se le baja la directiva a los jefes, a los supervisores, y todo el mundo se termina enterándose que ya viene esta violación del secreto, ya parte de la misma operadora que está en el campo. Entonces, cuando llega a nosotros ya no podemos hacer nada, ya el caso ya se conoce, lo que podemos hacer es acompañar y seguir como hemos hecho en todos los casos que nos ha tocado. Con respecto ahí, al aporte del colega ahí, del doctor, sobre el mascado de hoja de coca, nosotros también lo tenemos claro en la política, cómo tiene que ser, y tenemos la forma. Nosotros, el trabajador, cuando se le detecta a través de las tiras reactivas, ya sea en orina o en saliva, que le da positivo, porque tal cual lo dijo el doctor Parker, le va a arrojar un resultado positivo por el consumo, y habitualmente las personas que consumen o que mascan la hoja de coca son habituales, todos los días están mascando, entonces durante mucho tiempo, hasta 4 días después de dejar de mascar, se le puede encontrar metabolitos en la orina y le va a dar positivo. Cuando la persona le da positivo y llegan a nosotros tenemos también la forma de verdaderamente poder comprobar si es o no el metabolito que se detectó, si es el mascado de hoja de coca. La otra cosa que hay que tener en claro ahí, que acá, sobre todo en el ámbito petrolero, la hoja de coca se utiliza para enmascarar el cuadro de base, que eso es así. Pero bueno, tenemos forma de comprobarlo nosotros a través de estudios médicos, de acuerdo a la declaración jurada, que también la tenemos implementada, el descargo que puede hacer el trabajador, que le damos el derecho a un descargo, y el trabajador dice que es por el consumo de hoja de coca. Nosotros pedimos un estudio, no hay muchos laboratorios acá en la zona que lo hagan, hay uno solo, principalmente lo que nosotros trabajamos, que es con el HPLC. Teniendo el HPLC se puede buscar los metabolitos de la hoja de coca, que es la isgrina y la cucuisgrina, y eso nos trae un poco más de panorama, y comparamos la cantidad de sustancias que no sabemos. También partimos de la base que no sabemos cuánto es el consumo que tuvo la persona, pero podemos deducir, de acuerdo a los metabolitos que hay, si está la isgrina, la cucuisgrina, y hay un porcentaje mínimo de consumo que no va más allá de los 10 o 15 nanogramos que se puede detectar. Podemos llegar a certificar que verdaderamente ese consumo se debió al mascado constante y crónico de la hoja de coca. Y hemos detectado valores mucho más elevados en nanogramos de lo que se ha detectado sin conocer la dosis de consumo. Se ha detectado mucho más cantidad, y ahí podemos hacer la diferencia de que por más que sea un mascador crónico, en las 24 horas del día podemos poner mascando,
la cantidad de nanogramos que hay en orina de sustancia no es tanta si es verdaderamente por hoja de coca. Si aparece la cucuigrina, ligrina y un porcentaje muy elevado de concentración, y ahí estamos prácticamente seguros que hay una sospecha de consumo de cocaína, de clorhidrato de cocaína. Nosotros nos apoyamos con los equipos multidisciplinarios que son especializados en el ámbito de adicciones, psiquiatras, psicólogos, y tenemos dentro de nuestra concepción, me parece que es bueno con los aportes que nos hicieron ustedes. El año pasado cuando estuvimos en Córdoba también nos ayudó, que es un punto importante que no lo teníamos en cuenta nosotros, que era la prevención cuaternaria, que el doctor de Vega lo suele poner en alguna de sus charlas cuando los da, y que la prevención cuaternaria hace referencia al seguimiento de ese trabajador posterior a haber recibido un tratamiento correspondiente, y nosotros hemos implementado y venimos con un caso puntual con muy buena respuesta, con muy buena adherencia al tratamiento, y ya también ya lleva más de un año y medio ya trabajando, y no sé, o sea, es bueno el protocolo que se quiere implementar en Córdoba, que se ha implementado, o sea, ya está, pero bueno, falta aceitar ahí. Hay muchos grises que las empresas verdaderamente nos cuesta ahí, porque es difícil mantener el puesto de trabajo de la persona cuando la ley madre del contrato de trabajo dice que puede estar ausente hasta, dependiendo de la antigüedad, hasta 3, 6 meses si tiene carga familia, o 6 meses o un año si tiene más de 5 años. Entonces se nos hace difícil con esas empresas de mantener esa fuente de trabajo si no hay una ley que avale a lo que sugiere el protocolo, que es tratar de mantener el puesto de trabajo de esa persona. Bueno, ese es un aporte que quería hacer, y espero que sea útil, y estamos a disposición también para ayudar en lo que sea necesario. Gracias, muy bueno, doctor. Gracias, Cristian. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Vamos a dormir. Bueno, gracias, doctor, por la completa y clara, digamos, esta aclaración y compartir eso, muy pertinente. Sí, el espectrómetro de gases es la forma para hacer esa diferenciación, pero bueno, qué interesante saber que lo pueden hacer y que pueden tener eso todo escrito para bueno, en algunos lugares es muy raro que uno pueda acceder a eso, por eso la prescripción es no, respecto a eso. Pero bueno, no avancemos más, así vamos a descansar, si les parece. Doctor, me están pidiendo si después puede pasar su mail, así lo pueden contactar por dudas o preguntas o consultas. Ahí lo mando. Y voy a hacer de que les voy a mandar a ustedes el protocolo y la guía de recomendaciones, que, como les dije, es una base, una orientación, no es la descripción que puede tener la política de una empresa, porque lógicamente no puede abarcar la realidad de cada singularidad del mundo del trabajo. Entonces es una guía de principios generales que hace ese primer avance, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias también a José María del Círculo Médico, que siempre nos tiene paciencia y nos soluciona los problemas. Realmente un gusto escucharlos. Y bueno, esperemos poder seguir haciendo charlas para seguir informándonos. Muchísimas gracias en nombre de las dos sociedades y de todos los que estamos presentes. Un aplauso. Igualmente, muchas gracias por la atención y quedarse hasta el final.
Y bueno, la próxima. Gracias. Gracias a todos. Ya les mandamos la info de la próxima charla el 11. Gracias. Gracias. Gracias.